No, me da mucho gusto, hermanos, de que estén aquí ustedes. Es bonito ver a la iglesia llena. Hemos estado viviendo nosotros un periodo en que la iglesia ha descendido su membresía. Y bueno, pues a veces eso desanima, pero ya estamos a veces acostumbrados a que pasen estas cosas y pues uno ora de que el Señor fortalezca a la iglesia y la iglesia no se desanime. Pero fíjense, hermanos, que me tocó exponer acerca de este hombre que se llama Jonathan Edwards. Entonces, el estudiar su vida y estudiar su persona y recordar algunas cosas que ya habíamos estudiado, o yo en lo personal años atrás, pues ha producido un refrigerio a mi alma. Y espero lo mismo para ustedes, que cada una de estas exposiciones sea de bendición para nosotros. Y quiero comenzar leyendo un sermón famoso un pasaje de un sermón famoso que él expuso y estaba basado en Deuteronomio 32-35. Lo voy a leer en la Reina Valera actualizada, que es nuestra versión, pero usted puede seguirme ahí con su versión o su aplicación, si tiene ahí. Es un solo pasaje nada más. Y yo creo que si me hubiera tocado a mí una elección por mi propia de decir predica algo, creo que este pasaje yo no lo hubiera expuesto. Entonces, Deuteronomio 32, versículo 35, este es el pasaje que yo creo que yo no hubiera expuesto en una invitación a otra iglesia, pero él se atrevió. Miren lo que dijo él. Bueno, él expuso este pasaje, miren. ¿Ya lo tienen? Dice así: mía es la venganza, yo pagaré a su debido tiempo, su pie resbalará, porque está cercano el día de tu calamidad, y lo que les está preparado se apresura. Si ustedes fueran predicadores, ¿elegirían ese texto para ir a predicar así a una iglesia? ¿No? Yo creo que Mateo o Jonathan me diría, epa, cuidado. Pero este pasaje lo predicó Jonathan Edwards y vamos a reflexionar muy brevemente en parte de su vida, porque de Edwards se habla mucho, se conoce mucho. De hecho, descubrí en el mundo reformado de Latinoamérica, los hermanos reformados de mis contactos, que manejan muy bien su vida, su teología, y pues hoy vamos a recordar o a aprender nosotros también. Pero ¿qué tal si le pedimos dirección al Señor? Amén. Señor, gracias te damos en esta hora, pues nos das la oportunidad de tener esta iglesia llena y estas almas salvas, Señor, aquí reunidas, y eso alegra mucho el corazón de todos. Oh Dios, ayúdanos para que esta ciudad sea tocada por las iglesias aquí representadas y también se abran más iglesias reformadas, Señor, en este lugar, iglesias bíblicas, iglesias que se adhieran a tu palabra, y enséñanos a nunca apartarnos de ella. Entonces, Señor, pedimos en comunidad, en congregación, que podamos, Señor, tener una esperanza para esta ciudad, no solo por los pastores que llegan, sino por tu iglesia, porque fue a la iglesia que se le encomendó también la predicación del Evangelio. Entender esto, Señor, nos lleva a una etapa distinta en una relación contigo, y tú, Señor, también te manifiestas de una manera especial en aquellos que aman predicar tu palabra. Entonces ayúdanos a reflexionar en esta noche, llevarnos a cada uno de estos personajes a nuestras casas, estudiarlos más, aprender más, y cómo ellos enseñaron a Cristo en sus diferentes circunstancias. Señor, gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos muchachos de 14 años hay aquí? O más bien, ¿se acuerdan qué estaban ustedes haciendo a sus 14 años? A ver, ¿tienen memoria para tanto? ¿Qué hacían a sus 14 años? ¿Dónde estaban a sus 14 años?
Estaban procurando novia, estudiando. ¿Qué estaban haciendo a sus 14 años? Pues secundaria, dedicados al estudio, el hermano más piadoso, ¿verdad? 14 años. Fíjense, hermanos, que Jonathan Edwards, a sus 14 años, él estaba entrando a la Universidad de Yale. En ese tiempo no se llamaba Yale, tenía otro nombre, pero a sus 14 años ya estaba siendo aceptado para entrar a lo que entonces hoy se llama la Universidad de Yale. Y este pasaje que nosotros hemos leído ahora fue predicado por Jonathan Edwards. Tengo la responsabilidad de hablar un poco de él. Creo que el tiempo, todo lo que él es y todo lo que cada uno de los personajes que estuvieron aquí presentes en esta palestra, dicen mis hermanos del Brasil, y que se expuso, cada uno de esos hay mucho que hablar, ¿sí o no? Pero pues el tiempo es redimido y bueno, vamos a alcanzar a ver algunas cositas de Jonathan Edwards porque en su tiempo fue considerado un hombre de Dios en su época y también reconocido por ser un aporte importante a el avivamiento de su época que se llamó el Gran Despertar. El Gran Despertar. El Gran Despertar, hermanos, es considerado por muchos el movimiento que estableció las bases del evangelicalismo del siglo XX, XXI o del evangelicalismo moderno y abrió las puertas para que las iglesias reformadas de distintas denominaciones se juntaran en una época donde estaba marcado por las denominaciones también. Pero considero importante, hermanos, también que podamos entender cuál era el ambiente o el entorno donde Jonathan Edwards vivió. Y para esto yo quisiera describir brevemente los dos aspectos más importantes o generales donde Edwards estuvo viviendo. ¿Cuáles eran estos dos aspectos? Primero, la influencia del puritanismo en decadencia. La influencia del puritanismo en decadencia. Y segundo, el naciente y ya importante movimiento de la Ilustración. Voy a explicar los dos brevemente. Jonathan Edwards vivió en una época cuando la pasión puritana estaba en un periodo muy complejo. ¿Quiénes eran los puritanos? Brevemente, vámonos de Jonathan Edwards, colonia británica, es decir, Estados Unidos de América. En ese tiempo no era Estados Unidos, era una colonia británica, pero nos vamos a ir de ahí a Inglaterra. Bien sabemos que la iglesia de Inglaterra se separó de la iglesia católico romana, originalmente más por cuestiones de conveniencia y política, que por un concepto de ortodoxia, ¿no? El interés del rey Enrique VIII, aquellos que le gustan mucho las novelas, el interés del rey Enrique VIII era de divorciarse, quería divorciarse y la iglesia católica romana decía no. Entonces él dijo, ¿saben qué? Me voy a hacer protestante, ¿no? Y se hizo protestante para poder divorciarse y casarse con, ¿no? Hay varios que leen aquí, yo sé que hay varios que leen. Entonces, para poder casarse de nuevo. Por esta razón, la iglesia de Inglaterra se separó entonces de la iglesia romana principalmente, aunque había mucho esfuerzo de poder en la iglesia romana establecer las bases y fundamentos reformados. Pero este es el origen de la iglesia de Inglaterra. Ahora, algunos creyentes reformados o calvinistas de Inglaterra querían purificar a la iglesia de Inglaterra. Querían purificar a la iglesia de Inglaterra. Estos creyentes reformados o calvinistas ingleses, por esta razón, por tener ese anhelo de purificar a la iglesia, se llamaron puritanos. Muy bien, están estudiando, hermanos, qué bien.
Por tal motivo, estos calvinistas recibieron ese nombre de puritanos, por su lucha constante y anhelo de purificar la iglesia de Inglaterra. Entre estos puritanos habían puritanos calvinistas, habían congregacionales o congregacionalistas, presbiterianos y bautistas. Los puritanos, hermanos, vivieron una especie de círculo de triunfos, derrotas y persecuciones, ¿no? Todo esto debido a su espíritu y anhelo ortodoxo, de siempre mantenerse puro. Ortodoxia es pureza. Muchos de estos puritanos se fueron a los Estados Unidos, que en ese tiempo era una colonia británica, una colonia inglesa, con la intención de encontrar libertad para practicar su fe y fundar ciudades plenamente con bases bíblicas. Se fueron a colonia, vamos a hablar y decir de Estados Unidos, ¿sí? Pero técnicamente e históricamente era una colonia británica. La historia de los puritanos, hermanos, creo que amerita un estudio para que ustedes busquen. Hay mucho material en internet, en YouTube. Ustedes buscan la historia de los puritanos y se van a sorprender de qué sacrificios ellos hicieron. Imagínense ustedes estar en México y digan, no, pues no me gusta esto, no, hay una persecución, me voy a ir a un continente nuevo y ¿qué hay allá? No hay nada. Absolutamente nada. ¿Cuántos quisieran irse por su libertad religiosa? Pero es empezar de nuevo. Y se fueron niños, jóvenes, adultos y ancianos para empezar una nueva vida con libertad en la fe. Tuvieron que comenzar de cero. ¿Quién ha comenzado de cero en la vida alguna vez? Otra vez y otra vez. Tuvieron que comenzar de cero, lejos de lo que fue su hogar, lejos de lo que era la modernidad o la civilización de entonces. Y en sus inicios ellos tuvieron una gran y absoluta dependencia de Dios. Vivir en un ambiente donde no había nada, donde solamente era todo, no había edificios, no había nada, muy difícil, ¿no? No sé si nosotros pudiéramos irnos a hacer misiones en un lugar donde no hay agua. Simplemente eso, ¿no? Es difícil, pero ellos lo hicieron, así que su día a día era depender absolutamente de Dios. Depender absolutamente de Dios. Eran personas piadosas, oraban, se reunían en grupos, se reunían en familia para cantar himnos, para leer la palabra de Dios, para estar en una constante vida comprometida con el Señor. Pero estos puritanos comenzaron a asentarse y cuando comenzaron a trabajar la tierra y con un duro esfuerzo, las siguientes generaciones son las que comenzaron a cosechar el fruto de sus padres y abuelos. Y esta generación, al disfrutar de esa prosperidad, ¿qué creen que pasó? Con su fe se empezó a enfriar. A veces ustedes preguntan, Señor, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no me prosperas? ¿Por qué no me haces rico? Ahí está la respuesta, hermano. ¿Ah? Y comenzaron a olvidarse de estas nuevas generaciones de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos, y estaban en ese trance. Esa es la condición en que estaba Jonathan Edwards. Por otro lado, también en este tiempo, la sociedad comenzó a experimentar el periodo de la Ilustración. Técnicamente, la Ilustración es lo siguiente. Lo voy a leer literalmente como está descrito en el diccionario histórico. Dice así: la Ilustración se define como el movimiento filosófico que sostenía que solo por medio de la razón se podía obtener un conocimiento verdadero de todos los aspectos de la vida. Era un movimiento filosófico.
este movimiento de raciocinio intelectual comenzó a tener mucha dominancia en la sociedad, en todas las esferas de la sociedad, y también afectó la vida espiritual de la iglesia. Muchos creyentes comenzaron a compartir o a ser parte de este movimiento, darle apertura a sus pensamientos a esta idea de la ilustración. Entonces tenemos en la vida de Jonathan Edwards dos ambientes hostiles. Primero, la decadencia espiritual, y dos, el movimiento de la ilustración. La prosperidad y la ilustración, el decaimiento espiritual y la ilustración. Edwards tenía 14 años cuando entró a la Universidad de Yale, y ahí también se encontró con compañeros. A los 14 años se encontró con compañeros que se estaban alejando de su fe y dejándose guiar por la moda de aquella época, para hablar en términos particulares, por la moda del pensamiento ilustrativo, de la ilustración. Sin embargo, Jonathan Edwards, a pesar de su corta edad, no se dejó influenciar por ese movimiento, y él más bien tomó la influencia para sí mismo, como de manera personal, aquella herencia puritana. Llegó a ser pastor interino o ayudante de su abuelo Solomon Stoddard. Su abuelo también fue pastor y lo ayudó. Su abuelo pastoreó su iglesia por 60 años. Hermanos, yo no voy a alcanzar a cumplir eso aquí, pero el abuelo de Edwards pastoreó una iglesia por 60 años. Así que los antecedentes de la vida de Jonathan Edwards era que él era una persona apasionado por Dios, y eso lo reflejaba también en sus estudios, en su meditación y en su predicación. Su predicación en sus sermones. Fíjense que en 1734, en una predicación sobre la justificación por la fe, en su iglesia local se produjo un pequeño despertar, como así lo dicen algunos historiadores, un despertar en su iglesia local. A la predicación de la justificación por la fe, los hermanos respondían con alegría a sus predicaciones, y los hermanos, después del culto, ese gozo, esa alegría, los motivaba a quedarse después del servicio para compartir con sus hermanos y conocerles más, y establecer un relacionamiento con cada uno de ellos, con cada uno de los hermanos, y querían estar con ellos, querían estar en comunidad, querían estar juntos. Algunos comentaristas latinos dicen que este afecto y cariño que se encontró en la iglesia, cualquiera de nosotros, cualquier persona que se dedica a la lectura bíblica, a la predicación, podría pensar que al ver una iglesia tan unida, podrían pensar que ellos estaban estudiando el libro de los Hechos, capítulo 2, 3, cuando la iglesia estaba unida, unánime, pero no. Ellos estaban recibiendo el sermón de la justificación por la fe. Sus primeros convertidos en 1537 fueron 6 personas. Pero luego, cada semana, se convertían 30 personas. 30 personas. Martyn Lloyd-Jones. ¿Alguien ha escuchado de Martyn Lloyd-Jones? Nuestra iglesia lo conoce porque hemos estado estudiando el Sermón del Monte a través de sus comentarios. Martyn Lloyd-Jones, a quien conocemos por esto nosotros, era un gran admirador de Jonathan Edwards. Ever Campos Jr. de Brasil, un teólogo, pastor teólogo, dice: Martyn Lloyd-Jones era fan de Jonathan Edwards porque lo admiraba. Él dijo lo siguiente:
Martin Lloyd-Jones, al estudiar sus escritos, dice lo siguiente: la cosa más extraordinaria de Jonathan Edwards es que él fue preeminentemente el teólogo del avivamiento. El teólogo del avivamiento. Muchos estudiosos llegan a estudiar Edwards y su tiempo para poder entender lo que es un avivamiento tan mal interpretado hoy por el mundo carismático, ¿verdad? ¿Qué es un avivamiento? ¿Cómo debemos interpretar un avivamiento hoy en nuestros días? ¿Cuándo se produce un avivamiento? ¿Hace falta un avivamiento hoy? ¿Nos hace falta un avivamiento hoy? Entonces, todos aquellos hermanos que quieren conocer lo que es un avivamiento, tienen que dirigirse también, aparte de la historia del entorno de Jonathan Edwards, para poder encontrar algunas respuestas ahí. Ahora, haciendo un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, los descendientes de los puritanos estaban siendo absorbidos en nuestros términos de hoy por el mundo. Por el mundo. Sus ojos carnales estaban desviando hacia la prosperidad de aquel entonces. Ellos estaban siendo absorbidos por las corrientes de este mundo. Pero las batallas de aquella época, de aquellos cristianos piadosos, no solo era con el mundo, sino también con el diablo. Generalmente nosotros identificamos un ataque del diablo cuando ataca a nuestro raciocinio. De hecho, Martín Lutero dijo: es inevitable, es imposible o es difícil que podamos evitar. Prácticamente dijo, literalmente dijo, es inevitable que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestras cabezas. ¿Cómo ataca el diablo generalmente? ¿Cómo quiere deprimir el diablo a los hijos de Dios? ¿Sí o no? Entonces, el diablo estaba atacando en este periodo a la sociedad, a la colonia inglesa, por dos frentes: la prosperidad, el letargo espiritual y la mente con la ilustración. Pero había otro frente más: la carne. Estos son los enemigos de la iglesia, ¿sí o no? El mundo, el diablo y la carne. En aquel tiempo, dicen algunos historiadores latinos, estaba siendo la iglesia atacada por todos sus frentes. Por todos sus frentes. Así que si tuviéramos que hoy hacer una ilustración, debiéramos ver a la iglesia prácticamente acorralada por el letargo, por la ilustración y por la debilidad de la carne. Porque cuando la carne es débil, prefiere los afanes, prefiere las cosas temporales, los deleites temporales más que los espirituales. Entonces es aquí donde nosotros podríamos decir: wow, la iglesia prácticamente estaba muriendo. Pero para aquellos piadosos hermanos que se congregaban como esta iglesia, como nuestras congregaciones que se mantienen fiel a la palabra de Dios, ellos sabían y conocían muy bien el texto de Mateo 15:18, donde el Señor dijo lo siguiente. El Señor diciendo a Pedro lo siguiente: y sobre esta roca, es decir, Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O podríamos decir, aunque el Hades esté a las puertas, ¿cierto? Aunque el Hades esté en las puertas,
Usted es la iglesia del Señor, y cuando más quiere acercarse al Señor, sí o no, que a veces sucede que el Hades se acerca a nosotros. Y esto es lo que le sucedió a un pequeño grupo remanente que se mantenía firme en los principios del Señor. Pero la iglesia se mantuvo firme porque estaba comprometida con la palabra de Dios. Cuando las fuerzas antagónicas se decretan contra la iglesia del Señor, hermanos, Dios levanta instrumentos para ser sus profetas en sus tiempos. Edwards ya venía de una predicación que Dios utilizaba para conmover corazones, pero gracias al famoso sermón que es conocido en el mundo reformado como pecadores, hermanos de un Dios airados, búsquelo, está gratis en PDF, ustedes lo pueden googlear por ahí y va a aparecer. Y en YouTube un hermano hizo una traducción un poquito emocional, pero está bien, se puede escuchar. Este sermón produjo un importante aporte a lo que fue considerado el gran despertar o el avivamiento de su época. Lo interesante es que él predicó este sermón en su iglesia, pero no hay datos, no hay un antecedente de cuál fue la reacción de la iglesia local con esta predicación. Pero fue el 8 de julio de 1741 perdónenme aquí los hermanos que saben inglés, los nativos ingleses, perdónenme, pero mi inglés es como los Simpsons. El 8 de julio de 1741 en Enfield, Connecticut, en una iglesia considerada por los historiadores como frías, formal y poco expresiva, que Edwards vuelve a predicar este sermón que ya había predicado en su iglesia local. Él en ese momento no era el predicador que debía exponer en esa iglesia. De hecho, él fue llamado para suplente porque algo había pasado al predicador oficial en ese momento, y pues tuvo que ir él. Y la iglesia tampoco tenía grandes expectativas, pues la iglesia era muy formal, muy diferente a las iglesias latinas. Era muy formal, la iglesia muy solemne. Dice, viene un suplente. Nosotros los latinos decimos, viene un suplente, ¿no? Viene alguien de visita, ¿no? Ya, pues, colonia inglesa, dice, no va a estar mi pastor. Bueno, vendrá alguien, un hermano por ahí, ¿no? Entonces, así fue recibido Edwards. Tenía la iglesia una frialdad notable, dicen los historiadores. Tampoco Edwards tenía expectativa de lo que iba a suceder en ese momento. Y su estilo de predicación tampoco era efusiva. Yo creo que yo soy muy emocional en comparación a lo que dicen de Edwards, porque él decía que predicaba con una voz suave, sencilla y con pocos gestos. Y para la gente de esta colonia británica, ir a la iglesia en ese tiempo era como los católicos van a la iglesia. Hay que ir porque es importante. No había un compromiso. Entonces Edwards abre su Biblia en este texto que acabamos de leer, en Deuteronomio 32:35, y comienza a exponer siguiendo el método exegético de los puritanos, explicando el pasaje, interpretando el pasaje hasta llegar a la médula de la doctrina y mostrar las verdades del Evangelio y un consuelo a través de la aplicación de este pasaje. Esa era la intención de Edwards, mostrar el consuelo de Dios para los que por la fe creen en Cristo. Pero fíjense que no pudo terminar el sermón. No consiguió terminar su sermón. Cuando él estaba exponiendo los horrores del infierno, la justicia de Dios y todo lo concerniente a salvarse de este infierno que se aproximaba,
se comenzó a oír sutilmente y progresivamente gritos de terror en la membresía. Mientras Edwards predicaba sobre el peligro de no tener a Cristo y su justicia que se reciben por fe, con ese tono apacible, suave, sin grandes expresiones ni gritos, quienes sí comenzaron a gritar y a expresar gritos de arrepentimiento fue la iglesia. Esos gritos que iba progresivamente manifestándose en el templo produjo conversiones, porque la gente caía de rodillas preguntando: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? El sermón de Edwards no pudo ser terminado porque la gente cayó de rodillas a los pies del Señor, produciendo así un despertar en aquella iglesia. Este sermón fue leído en distintas iglesias de las colonias aledañas y produjo el mismo resultado. El despertar produjo conversiones progresivas que en poco tiempo ya se contaban por miles. Hermanos, los que no conocen la historia de Jonathan Edwards, estúdienlo, se van a sorprender. De esta manera, hermanos, fue el Señor que le dijo no al diablo, al mundo y a la carne. El Señor usó a estos hombres como Jonathan Edwards para decir: la iglesia no se desvanece. La iglesia no es derrotada. La historia de Jonathan Edwards, ya caminando a mi conclusión y aplicación, la historia de Jonathan Edwards y su entorno hostil a la fe, pues nos dejan una reflexión práctica. Creemos que el evangelio de pronto puede hasta desaparecer. Algunos círculos cristianos piensan y dicen: no, pues el evangelio, con todas las ideologías, con todos los ataques que tenemos, este evangelio va a desaparecer. Somos tan poquitos los hermanos reformados, ¿verdad? Somos tan poquitos las iglesias reformadas, entonces, y cada vez los jóvenes se alejan más y más y más de la presencia del Señor. Sin embargo, hermanos, ese es el pensamiento del hombre, porque la palabra dice, Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos que nada ni nadie podría prevalecer contra la iglesia del Señor. Quizá, hermanos, haya entre nosotros un adolescente de 14, 15, 16 años que asuma por fin lo que significa la Reforma Protestante, lo que ha traído a la iglesia contemporánea, y diga: yo quiero ser un Jonathan Edwards, yo quiero ser un Cipriano de Valera, yo quiero ser un Cipriano o Valera, yo quiero ser un Wycliffe. Es muy linda la historia de Wycliffe. Si yo, hermanos, salí del país fue por todas estas historias. Si yo me motivé a salir de mi país fue por todas estas historias. Tengo un libro todavía que fue un libro pentecostal que habla de los hermanos misioneros, y quien me hizo llorar fue John Wycliffe, porque el autor ahí, Ruth Tucker, pone: y las cenizas se esparcieron por el río, como símbolo de que su pre-reforma llegaría a todo el mundo. De esta manera también Jonathan Edwards. Quizá hoy tenemos Jonathan Edwards aquí. Lo que pasa con nuestra juventud hoy es que los entretienen con música dentro de la iglesia, con teatros, actividades, bolitas, ¿no? Pero damos gracias a Dios que cuando nuestros jóvenes se reúnen, estudian también la palabra de Dios. El mejor método para un avivamiento es la palabra, porque el corazón que sea despertado por la palabra
se mantendrá siempre en la palabra. Sus convicciones siempre estarán en la palabra, no en los conciertos evangélicos, no en la música extrovertida, sino en la palabra. Por otro lado, creo que el ser humano no cambia. Así dicen los mismos filósofos contemporáneos y antiguos. El ser humano no cambia, tiene los mismos patrones. La diferencia es que solamente tienen herramientas tecnológicas nada más, pero las necesidades son las mismas, el comportamiento es el mismo y también el alejarse de Dios, esa intención de alejarse de Dios es el mismo. Así que las mismas reacciones también las vamos a encontrar en contra del Evangelio y su iglesia. Y lo que debe fortalecernos, hermanos, a nosotros es lo siguiente: nos fortalece la fidelidad de Dios a su palabra. En la historia de la iglesia, hermanos, muchas fuerzas, poderes, reinos, gobiernos, filosofías, ideologías se han levantado en contra de la iglesia del Señor, pero nada prevalecerá contra ella. Entonces yo quiero desafiar hoy desde los jóvenes hasta la iglesia en general. Porque Edwards nos deja desafiados. Cada uno de estos personajes nos deja desafiados. ¿Por qué estudiamos su historia? Porque es una radiografía de lo que nosotros estamos viviendo, o una radiografía de lo que nosotros vamos a vivir. Hace unos cuantos años atrás, y voy a repetir este desafío porque lo recibí yo. Este desafío fue el siguiente de un pastor: hagan un compromiso con Dios, serio, profundo, pónganlo en primer lugar, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Hagan un compromiso, jóvenes, adolescentes, hermanos en general, hagan un compromiso con Dios. Y cuando pasen 10 años, compárenlo con aquellos que nunca se comprometieron con su fe. ¿Alguien conoce algún nombre, algún logro de aquellos que se opusieron a la fe en la vida de Jonathan Edwards? ¿Alguien registra algún logro que tal vez sí lo consiguieron? Salieron es la época de Franklin, es la época de Newton, pero ¿alguien más puede reconocer a algunos de aquellos que se oponían al adolescente Edwards en la universidad? ¿Alguien lo recuerda? ¿Tienen alguien un registro de ellos? Pero Dios preserva el nombre de los justos. Dios mantiene el nombre de los justos. Y yo creo que no solo Dios tiene inscrito nuestros nombres en el libro de la vida, también, hermanos, debemos tomar el ejemplo de estos hombres y luchar para que en esta ciudad quede un registro de nuestros nombres en la historia de la iglesia de esta ciudad. Hagan un compromiso y vean sus vidas, sus propias vidas, en comparación a aquellos que no quisieron comprometerse con Dios, o que jugaron con su fe, o que simplemente iban a la iglesia porque sus papás van, por cultura, etc. Hagan un desafío y evalúen sus vidas dentro de 10, 15, 20 y 20 años. Yo creo que la palabra de Dios se va a cumplir, porque es palabra de Dios, no es palabra de ninguno de los predicadores que hemos estado aquí. Si ustedes toman este desafío, les aseguro que se cumplirá esta palabra que dice y que está registrado en Salmos 37, 25, en la Reina Valera del 60, que dice: joven fui y he envejecido
y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, ¿sí? ¿Sí qué? Si no, desmayamos. Gálatas 6:9. Porque los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Salmo 126, 5 y 6. Esa es la palabra que va a prevalecer, hermanos, en la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia soy yo. Somos nosotros. Concluyo con algo muy personal. Y siempre lo digo y agradezco a Dios por la vida del pastor Mateo. Porque cuando comenzamos esta iglesia, como digo, y siempre lo repito, y perdón que sea reiterativo, para aquellos que han venido a los seminarios, pero cuando llegué aquí a la ciudad y comenzamos con toda la doctrina reformada, fue muy difícil. Y uno se para en un pináculo de la ciudad y empieza a buscar una iglesia reformada en mi barrio, en otro lugar. ¿Hay alguna iglesia bíblica reformada? Es difícil encontrar. ¿Y cómo creen que se siente una persona que quiere comenzar un trabajo misionero, plantar una iglesia en un lugar así? ¿No? Es como aquí deben haber hermanos en cuál apoyarse, y se siente un viento vacío. No hay nadie, no hay nada. Y por allá hay un dato del pastor Mateo, del cual hicimos una amistad, y después Jonathan con la iglesia presbiteriana igual. Y ellos han sido la iglesia del pastor Mateo, Jonathan. También han marcado una historia en el periodo en que ellos están aquí. Y esto nos hace sentir orgullosos de tener hermanos como pastor Mateo, como Jonathan, como Will, como cada uno de ustedes que ha trabajado en pro de una reforma en Tepic. Hermanos, ¿cuántos de ustedes quisieran ver a una ciudad donde el Señor sea el Rey? Entonces, el trabajo no solo es pastoral. Usted puede ser un Jonathan Edwards en su tiempo. Amén. Oramos.